Bueno, buenos días. Vamos a ver entonces, como tema relevante, funciones racionales, asíntotas y algunos ejemplos que ustedes han visto ya algo en la clase teórica, entonces vamos a hacer un pequeño repaso y un refuerzo, siempre acompañado con la relación teórico-práctico. Y no me deja pasar a la próxima. La próxima, ¿está bien? Ahí va. Bueno, nuestros objetivos van a ser reconocer una función racional, hallar el dominio de una función racional, buscar los huecos de una función racional, si es que lo hay, por supuesto, identificar las asíntotas de una función racional, asíntota vertical, horizontal, asíntotas oblicuas u otras asíntotas, y describir las características de una función racional, y no puedo leer, no me acuerdo. Y dibujar la gráfica de una función racional, que es nuestro objetivo principal. Bien, comenzamos. Ahí está. Reconocer una función racional. Una función racional es aquella que tiene polinomios, tanto en el numerador como en el denominador. O sea que la que presenta esas características se llama función racional. O sea que es una función que presenta una razón entre dos polinomios. La estructura algebraica para presentar este tipo de funciones es de este tipo. Nuestra f de x tiene un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. El grado del polinomio del numerador lo vamos a llamar m, y el del denominador le vamos a llamar n. Y he dicho denominador m y del numerador n. Hallar el dominio de una función racional, como ustedes ya saben, es encontrar, para poder obtener la variable en su denominador, los valores que permite que exista esa expresión algebraica en forma conjunta, tanto en el numerador como en el denominador. El dominio de la función tiene que excluir los valores que hacen que sea indefinida esa expresión, o sea, los ceros del denominador. El dominio es el conjunto de los valores que puede tomar la variable x. Y esto nos va a permitir que todos esos valores que pueden tomar la variable independiente puedan tener una imagen correspondiente a través de la función. El dominio de una función racional es el conjunto de todos los números reales, excepto los elementos que hacen cero al denominador. Por ejemplo, de la función racional f de x igual a x menos 3 sobre x más 1 sobre x menos 2, el dominio sería el conjunto de todos los números reales, excepto el menos 1, que haría 0 en el denominador, y el 2, que también anularía el denominador. Entonces puedo expresarlo como en forma de un intervalo, desde en forma del intervalo, que lo puedo escribir desde menos infinito a menos 1 abierto, unión desde el 1 al 2, unión desde el 2 al infinito. O bien puedo expresar como todos los reales menos, en un conjunto, el menos 1 y el 2, como ustedes ya saben hacerlo a esta altura del cuatrimestre segundo. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿qué significa buscar los huecos de una función racional e identificar las asíntotas de una función racional? Las asíntotas justamente son rectas hacia las cuales tiende a pegarse la gráfica de la función, esto es, la curva correspondiente a la función se acerca cada vez más a una recta. Y puede ser vertical, horizontal, y también puede ser oblicua, u oblicua, en realidad sería un O. La definición de la asíntota vertical es la recta X
igual a A, porque cuando X toma un valor A, si yo lo extiendo a todo Y, me va a dar una recta vertical, que es la asíntota vertical del gráfico de una función f, de manera que la función f de x tienda a infinito, o bien esa función tienda a menos infinito. Y esto se expresa cuando x tiende a A, o sea, se acerca el valor a A por la izquierda o por la derecha, la imagen se escapa hacia más o menos infinito, de acuerdo en la posición que se encuentre y el signo que le corresponda en la imagen. ¿Qué quiere decir que se escape a infinito o menos infinito? Que toma valores muy grandes o muy pequeños, de acuerdo a cuál sea la tendencia en que la imagen toma un valor extremadamente grande o extremadamente pequeño. La definición de asíntota horizontal, como la misma palabra lo dice, va a ser una recta horizontal que se expresa como I igual a B, que es la asíntota horizontal del gráfico de una función. Y justamente la función f de x tiende a tomar ese valor b, o sea, se acerca, se aproxima a ese valor b, ya sea por derecha o por izquierda, o sea, por arriba o por abajo, del valor b cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. O sea que ahí x se escapa hacia infinito o menos infinito, y la imagen es la que se aproxima a un valor determinado. Entonces ahí estamos en presencia de una asíntota horizontal. Estamos haciendo un pequeño repaso de los conceptos para visualizarlos. Bueno, ahora una función racional más simple, como es la función f de x igual a 1 sobre x, su gráfica, que la conocemos, sería esta, que es lo que se llama una hipérbola. Podemos ver que cuando x toma valores muy grandes, la imagen se achica. Por ejemplo, ¿ven? Cuando x toma un valor muy grande, la imagen se acerca a 0. Y cuando x toma valores negativos, o sea, muy pequeños, también se acerca a 0, pero sería un 0 negativo. O sea, conserva el signo que toma el valor x. X a más infinito, y sería un 0 positivo. Y x tiende a menos infinito, sería un 0 negativo. Eso gráficamente lo estamos haciendo en un análisis. Ahora, cuando x se acerca a 0, a un 0 positivo, estoy diciendo valores muy pequeños, justamente la imagen que se registra es un valor grande, porque me estoy acercando por la derecha y la imagen se escapa hacia arriba, como un valor grande. Y así, análogamente, pero haciendo el valor que corresponde al signo, cuando x se acerca a un 0 negativo, la imagen se escapa a un valor, digamos, en valor absoluto grande, pero es negativo, o sea, es pequeño porque se aleja del 0, ¿no es cierto? Y toma un valor negativo. Los extremos de la gráfica tienden a pegarse a los ejes, pero no los toca. A esto le llamamos compartimiento asintótico. Esto se debe a que los valores excluidos en el dominio, por ejemplo acá, ¿cuál era el dominio? Eran todos los reales menos el 0, el dominio de la función x, y que el alcance de la imagen era justamente todos los reales menos el 0. Ya lo vamos a analizar con más detalle, pero intuitivamente podemos ver que justamente en los ceros, tanto del dominio como de la imagen, hay, que no va a ser de la imagen obviamente, son valores asintóticos. Al calcular a qué valor se acerca la variable y en la medida que x es cada vez más grande, obtenemos ceros, lo cual llamamos el límite de f de x en los infinitos. Así también, el valor de y, cuando x es cada vez más pequeña, provoca un número cada vez más grande y tiende a lo que le llamamos infinito, o sea, un valor grande. Lo que llamamos el límite de f de x cuando x se acerca a 0. ¿Sí? Vamos viendo y visualizando los comportamientos de la variable
independiente, cómo se refleja en la variable dependiente en la imagen. Bien. Las asíntotas son... son rectas o curvas a las cuales la función se va aproximando indefinidamente cuando por lo menos una de las variables, ya sea la x o la y, tienda al infinito. ¿Sí? Son comportamientos entonces donde visualizamos para grandes valores de la variable independiente o el reflejo de valores que se van haciendo grandes en valor absoluto para la variable dependiente. O sea que tiendan al infinito. Si la función f de x, que habíamos dicho que es la racional, tiene un polinomio desarrollado en forma decreciente, como lo estamos generalizando, con a n x a la n más n menos 1 x a la n menos 1, en forma completa y ordenada, pero obviamente depende de que la sub n principal, que me va a dar el grado, sea distinto de 0, y el b sub n, que sería el polinomio del denominador, tenemos que sus asíntotas pueden ser. Vamos a ver si me deja de definir. Asíntotas verticales, asíntotas horizontales, asíntotas oblicuas u otras. Nosotros vamos a alcanzar a ver hasta las oblicuas, pero vamos a ver un concepto general para que podamos identificar cada uno. Cuando hablamos de asíntotas verticales, es una vertical, acá, son los x igual a, que habíamos dicho. Sí. Perdón que te interrumpa. Sí. Nosotros acá no vamos a ver oblicua, ¿no? O sea, solamente vemos, porque como solo vemos la gráfica de función racional, sí, estaríamos viendo solo verticales y horizontales. Sí. En análisis sí vamos a tener herramientas para poder encontrar las asíntotas oblicuas. Sí, sí. Solo esa aclaración nada más. Bien. No, vamos a ver entonces. Bueno. Nota, las asíntotas se pintan con rectas entrecortadas para diferenciarlas de la curva que forma la gráfica de la función. O sea, es como un código, ¿no? Lo hacemos así en líneas punteadas. Esta sería la vertical, esta es la recta que representa una asíntota horizontal, la hacemos en líneas punteadas, y las oblicuas, bueno, que ahí la está representada, para que tengan un conocimiento general. Las asíntotas verticales, la gráfica nunca las toca o intersecta. Si x se acerca a un número real h, y el valor de la función f de x tiende a infinito positivo o infinito negativo, entonces la recta x igual a h es una asíntota vertical de la gráfica de f de x. Acá podemos ver en forma general una función f de x, esta que está acá, ¿sí? Tiende a más infinito según x se acerca a un número h, que este es el h que está acá, por izquierda o por derecha. O sea, si yo me acerco a un valor h por la derecha, la imagen tiende a infinito, se va hacia arriba. O por izquierda, me acerco a h por izquierda y tiende a infinito. En este caso, tendríamos una asíntota vertical. Otra manera es que la función tiende a menos infinito cuando x se acerca al valor h por la derecha, me acerco por la derecha y me da un valor negativo, y cuando me acerco por izquierda también me da un valor negativo. Y obviamente puede ser que se cruce, ¿no? Cuando me acerco por derecha está hacia arriba y por izquierda está hacia abajo, como el ejemplo que vimos de la 1 sobre x. Bueno, estas asíntotas, que se llama asíntota vertical, que nosotros la vamos a generalizar como HB, existen en los valores de la variable x que hacen 0 al denominador, que ya vamos a ver.
el teorema de las asíntotas verticales dice que una función racional, f de x igual a p de x sobre q de x, en forma simplificada, o sea que si había algún factor en común yo ya lo simplifiqué y me queda esta expresión, tiene una asíntota vertical en x igual a h, si x menos h es un factor del denominador q de x. Uy, ¿qué pasó? Volví atrás. ¿Sí? Volvamos acá entonces. Ese factor que está en el denominador, o sea, del q de x, ese h es un factor del denominador q de x. Para que x sea igual a h, y sea una asíntota vertical, q de h tiene que ser igual a 0, pero resulta que p de h no tiene que ser igual a 0. O sea que con esto que está aquí remarcado, estamos expresando que el factor x menos h no puede estar en forma conjunta en numerador y denominador. Solamente es exclusivamente un 0 del denominador, para que pueda ser una asíntota vertical. O sea, un 0 del denominador. ¿Queda claro? Importante, la nota que vamos a decir, si la función racional simplifica, o sea, que si es un 0 del numerador y del denominador en forma conjunta, entonces el 0 de este factor es lo que se denomina un hueco de la gráfica de la función, que no es lo mismo que una asíntota vertical. La asíntota vertical, que era esa línea punteada, obviamente vertical, por eso se llama vertical, tiene que ser un 0 exclusivo del denominador. Si lo comparte al 0 entre numerador y denominador, pasa a ser un hueco de la función. Ya vamos a ver con algún ejemplo. Bien, de los ejemplos vamos a ver asíntotas verticales y o huecos, si hay alguno, de la siguiente función racional. Yo tengo la función f de x igual a x más 4 sobre x cuadrado menos 16. Lo que hacemos, para poder sacar el dominio, que acá no está calculado, inicialmente lo factorizamos, tanto el numerador como el denominador. Entonces, justamente excluiríamos del dominio el valor 4 y menos 4, que harían 0 el denominador. Pero fíjense que en este caso, tanto numerador como denominador tienen un factor común, que es el x más 4. Que si yo lo simplifico, me quedaría esta función, 1 sobre x menos 4. Después se simplifica si es posible, ¿no es cierto? Bueno, en este caso si es posible, entonces lo simplificamos. Pero antes tengo que haber tenido lo que sería el denominador. ¿Por qué? Porque justamente esta función, si me hubieran dado esta función en forma directa, tendría como dominio todos los reales menos el 4. Mientras que esta función, que es la dada, que va a ser equivalente a esta otra simplificada, ¿en qué dominio? En el que eran los reales menos el 4 y menos el menos 4. Luego, haciendo esas salvedades, recién se puede igualar a 0 el denominador para obtener las asíntotas verticales. Si la función simplificó, se iguala a 0 el factor simplificado para obtener el valor de x donde ocurre el hueco. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que x igual a 0 o x más 4 igual a 0 serían los valores que se darían ceros en el denominador. Entonces yo tendría los valores de x igual a 4 y x igual a menos 4. Resulta que la gráfica tiene una asíntota vertical solamente en x igual a 4. En x igual a menos 4, no, porque lo he simplificado, porque era en forma conjunta un factor en el numerador y en el denominador. Y justamente un hueco estaría en x igual a menos 4. Porque fíjense
que si yo le doy el valor menos 4 a x en la segunda función, me quedaría menos 4, me quedaría menos 8 en el denominador, y el valor menos 1/8 sería un valor de la imagen que correspondería a un x igual a menos 4 en esta función simplificada. Ese es el hueco, que es un par ordenado que tiene como ordenada a menos 1/8. Bueno, ahora, si x tiende a infinito positivo o infinito negativo, y el valor de f de x se acerca al número fijo k, entonces la recta y igual a k es una asíntota horizontal de la función f de x. Estamos haciendo un repaso en forma rápida para poder después acceder al práctico y a identificarlo, ¿no? Entonces, en una función donde presenta una asíntota horizontal, puede ocurrir, como en este caso, que la gráfica se acerca por arriba o por debajo de la asíntota cuando x tiende a menos infinito, como en este caso x tiende a menos infinito, y se acerca por debajo de la y igual a k, que sería la asíntota horizontal. Y la gráfica se acerca por arriba o por debajo la asíntota cuando x tiende a más infinito, que en este caso sería por encima, ¿sí? De acuerdo al gráfico que se ve acá. Entonces x tiende a un valor grande y la imagen se registra por encima de ese valor k. Ya cae un poquito más o cae un poquito menos. Los valores de la variable y, que se representan como una asíntota horizontal, se obtienen al comparar los grados de los polinomios de la función racional que tenían como grado n y m respectivamente. Donde habíamos dicho que n era el grado del numerador y la del denominador le llamé m. ¿Sí? Entonces, recordar que cuando yo tengo el cociente de dos polinomios, tengo una función racional y la función f de x de grado del numerador n y el grado de denominador m, el coeficiente principal del numerador es a sub n, mientras que el coeficiente principal del denominador sería el b sub m, de acuerdo a los grados que se presenten, ¿no? Entonces le llamamos coeficiente principal del polinomio del numerador, a sub m, y el coeficiente principal, al coeficiente principal de grado m, sería nuestro bm. Los criterios de las asíntotas horizontales son, si n es menor que m, ¿sí? Estoy diciendo que el grado del numerador, al que le llamamos n, es menor que el grado del denominador, al que le llamamos m, entonces i igual a 0 es una asíntota horizontal que es el eje de las x, que coincidiría con el eje de las x. La asíntota horizontal coincidiría con el eje x. Cuando yo hago igual a 0, se genera una recta punteada que coincide con el eje de las x. Ahora, si el grado del numerador n es igual al grado del denominador m, o sea, yo ya hice las simplificaciones, saqué todos los huecos que había, si es que lo hubiera, y me queda eso. Grado n igual a grado m. Entonces resulta que la asíntota horizontal va a responder a una recta que va a ser igual al cociente de los coeficientes principales a sub n sobre b sub m, que es la asíntota horizontal que se generaría en forma punteadita, que sería un valor al que vamos a marcar como principales relaciones antes de hacer la gráfica. Se generan las asíntotas, entonces, de acuerdo a los grados que se presenten en tanto el numerador y denominador de los polinomios involucrados en la función racional.
Y por tercero, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces no existe una asíntota horizontal. Puede ser que esa asíntota tenga otras características que son justamente otro tipo de asíntota. Veamos el caso al que le llamé A. F de x igual a 1 sobre x. Inicialmente se determina el grado del numerador n y el grado del denominador m de la función. En este caso, la constante que tengo en el numerador es 1, porque si yo lo multiplicaría por x a la 0, veo que el grado de una constante justamente es 0, porque x a la 0 me daría 1, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo una constante en el numerador, el grado del polinomio del numerador sería 0. Y x estaría elevado a la primera potencia, o sea que el grado del denominador es 1. Como puedo ver que al comparar n y m, para identificar el criterio que se aplica, o que aplicamos, podemos ver que como n es menor que m, se aplica el criterio al que le llamamos i o 1. Por lo tanto, la asíntota horizontal es i igual a 0. O sea, cuando el grado del numerador es menor que el del denominador, tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. Veamos otro ejemplo. F de x igual a 2x sobre 5x menos 4. Obviamente que siempre ustedes van a sacar lo que sería el dominio. Nosotros ahora estamos abocados a ver las asíntotas, para que rápidamente la identificamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? El grado del numerador, 2 a la x es justamente el exponente de la variable, del polinomio, que es 1. Y el exponente en la variable del polinomio que está en el denominador también es 1. O sea, que tienen el mismo grado, tanto numerador como denominador. Entonces, identifico cuál es el coeficiente principal del numerador, que sería el a sub n, que es el número 2. El b sub m, que sería el coeficiente principal del denominador, podemos ver que corresponde a un valor que es el 5. Por lo tanto, como n es igual a m, se aplica el criterio 2. O sea que si tienen el mismo grado, esta función va a presentar una asíntota horizontal en i igual a, esto es un igual aunque parece un menos, a 2/5, que sería el cociente del a sub n sobre el b sub n. Entonces tiene una asíntota horizontal en i igual a 2/5. Vamos a ver rápidamente las asíntotas oblicuas u otras, en forma muy general, que son los criterios de asíntotas oblicuas, que justamente es cuando n, bueno, puede ocurrir que n menos m es igual a 1, o sea que el grado entre numerador y denominador es igual a 1. ¿Qué quiere decir que n menos m es igual a 1? O sea, el grado del polinomio del numerador es más grande en una unidad. Entonces hay una asíntota oblicua, que son rectas crecientes o decrecientes de acuerdo a la inclinación que dé en el análisis de la función. Otro caso sería cuando tengo un grado, la diferencia entre el numerador, porque hemos dicho que no tenía asíntotas horizontales cuando el grado del numerador es mayor que la del denominador. Ahora, si la diferencia entre ellas es 2, hay una asíntota denominada cuadrática o parabólica, o parábola. Si es 3, va a ser una asíntota cúbica, o sea que no voy a tener ni horizontal ni vertical, sino que va a responder al grado, que se ve como la diferencia entre los grados es 3, es cúbica. Si la diferencia entre los grados es 2, va a ser cuadrática, y si la diferencia entre el grado del numerador y denominador es 1, van a ser asíntotas oblicuas, que es una recta. Y así va a ser también una asíntota polinómica, y así sucesivamente de acuerdo a la diferencia entre los grados.
Sí. no lo vemos, así que bueno, sí, tranquilo. Sí, ahí. Eso, exacto. Y además en la primera que pusiste, cuando la diferencia es 1, creo, Sí, bueno, ahí no siempre, porque también va a depender cómo son los ceros, ¿no? sí, sí. Se pueda simplificar y demás, o sea, tiene No, sus no, ya la restricciones, estamos digamos. analizando ya simplificada, ¿no? Es lo que dijimos, cuando Ah, ya hemos bueno, no, sacado no te todo, escuché eso, perdón. claro, o sea, siempre se analiza para ver las asítotas cuando ya está todo reducido, tanto numerador como denominador, los polinomios están reducidos en sus factores comunes, ¿no? Bien, las asítotas pueden ser, cuando son de las otras tipos, pueden tocarlas o intersectarlas. Diremos que una curva posee una asíntota oblicua cuando la función se acerca a dicha curva, si x o y tienden a infinito positivo o negativo. Bueno, esto lo dejamos así rápidamente, que sería una asíntota oblicua, pero no lo vamos a ver. Ahora, estas asíntotas se obtienen si no hay asíntota horizontal, y el tipo de asíntotas depende de la diferencia entre los grados, como vimos recién. Bueno, esto lo voy a pasar entonces rápido porque en el práctico no hay ningún caso, que si no se hacía la división y la recta que resulta de hacer la división entre el polinomio del numerador, ven que acá la diferencia, este era de grado 3, este era de grado 2, entonces al haber la diferencia en un grado, iba a tener una asíntota oblicua, y haciéndolo en forma de división de polinomios, justamente al hacer esa división, se iba a presentar lo que sería la recta de la asíntota oblicua. Porque para grandes valores la función se comportaría como una recta. Pero bueno, no lo vamos a ver porque en el práctico no está. Entonces así no los confundimos, lo pasamos rápido. La gráfica de una función racional, el procedimiento va a ser el trazado de la gráfica de una función racional. Primero, el principal, factorizar numerador y denominador, simplificar, obviamente ya habiendo hecho el análisis del dominio, que eso es lo principal que hacemos cuando estamos analizando una función. Primero analizamos el dominio. Para poder analizarlo justamente vamos a tener que hacer la factorización. Una vez que ya tengo la factorización realizada, lo primero que hago, o sea, ya factorizado numerador y denominador, es simplificar y hallar las asíntotas verticales y los huecos en el caso de que haya alguna cancelación de factor. Entonces ya separó, este es hueco porque lo simplifiqué, estaba en el numerador y el denominador, y lo que queda exclusivamente en el denominador pasa a ser una asíntota vertical, o sea, el factor que se encuentra en el denominador y no en forma conjunta con el numerador es una asíntota vertical. Caso contrario es un hueco. Después determinamos las asíntotas horizontales o de otro tipo, que en nuestro caso vamos a ver asíntotas horizontales. ¿Cuándo se van a presentar? Cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, y en ese caso la asíntota horizontal va a ser 0. En el caso que tengan igual grado, la asíntota va a ser el cociente de los coeficientes principales. Y después se hará una prueba de corte, haciendo x igual a 0, y igual a 0 si es que se puede, y vamos a ver los cortes que se estudian dentro de la función. Luego se estudia los intervalos donde la función, o sea, la imagen que yo registro va a ser positivo, y donde la imagen se va a registrar en forma negativa, haciendo un estudio de los factores involucrados en el cociente de la función racional, como ya a esta altura ya lo saben analizar, haciendo la indagación en la posición de X, viendo cómo se refleja la imagen en los factores. Y luego se hace el trazado de la gráfica de la función racional, volcando todos los datos que se han hecho en ese estudio, que es lo que vamos a hacer para poder hacer. Vamos a ver un ejemplo, trace la gráfica de f de x de 3x más 1 sobre x menos 8. Obviamente lo primero que sacamos, y rápidamente se puede ver,
que tengo una función racional donde vamos a determinar como primera medida el dominio de esa función. El dominio puede verse, como ustedes ya lo saben, son todos los reales menos el 8, porque el 8 haría 0 el denominador. Entonces, fuera el 8 de la vista, porque si no, no va a existir esa imagen. Ese 8, como no es un 0 en forma conjunta entre numerador y denominador, ya sé, y lo tengo analizado y en mi mente, que es una asíntota vertical. Justamente no está en el dominio y va a ser una asíntota vertical porque no está en forma conjunta entre numerador y denominador como un valor de 0. O sea, en el factor x menos 8 no coexiste con el numerador. Entonces sería una asíntota vertical. Ahora, lo primero que hacíamos era sacar la imagen de la función. ¿Cómo hacíamos para sacar la imagen? Y hacíamos y igual a 3x más 1 sobre x menos 8, o sea, a la función f le llamo y lo que teníamos que hacer era despejamos x, para poder encontrar una x en función de y analizarla como si fuera una nueva función donde se ve los valores que se van a permitir y los que no. Entonces, despejamos, el x menos 8 pasa al otro miembro. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el 8 no está, entonces puede pasar multiplicando ambos miembros el factor x menos 8. Distribuimos, estamos tendiendo, recuerden, a despejar x. Entonces, saco factor común y saco factor común x. Ven que acá hay una x, acá hay otra. Perdón, saco factor común x, no y. Y esto me quedaría x igual a 8y más 1 sobre y menos 3. Obviamente ahí se puede registrar, de acuerdo a esta expresión, que este valor es el que me va a permitir decir que y igual a 3 no lo tengo que tomar. El y menos 3 tiene que ser distinto de 0. O sea que la imagen registraríamos todos los reales menos 3. Bien. Ya tengo la imagen. Luego sacamos la intersección con los ejes. Hacemos. Al tener estas expresiones ya es más fácil también. Si hago x igual a 0 en la original, cuando x vale 0, y me va a dar menos 1/8. Y en esta otra expresión, ven que queda más fácil hacer y igual a 0. Si y vale 0, el x va a valer menos 1/3. Me quedaría 1 sobre menos 3, menos 1/3. O sea, esto es en forma analítica, obviamente, como estamos haciendo. Luego hacemos el registro, cuando estamos haciendo todo el análisis del comportamiento de la función en su expresión, en su formulación, o sea, cómo se ha presentado, y vemos las asíntotas. Tiene una asíntota vertical en x igual a 0, y no hay huecos, porque no hay factores en común entre numerador y denominador. Entonces expreso eso. Hay una asíntota vertical en x igual a 8, no hay hueco. Y la asíntota horizontal estaría justamente en y igual a 3. Y no hay otras asíntotas que no sea la horizontal. Como esta es una función donde me dan una sola formulación, no está dada por ramas, o digamos que sería la unión entre dos trozos de función, o dos segmentos, ¿no es cierto?, dos formulaciones, porque a veces uno dice, bueno, la función vale esto, si x está para los x mayores que 0, para los x menores que 0, puede tener otra formulación, y en este caso es una única formulación la que se está dando, no está dada por ramas, es una única función. Entonces no se presentan ningún otro tipo de asíntota. Profe, antes que siga, ¿por qué no hay huecos? Disculpe, no, esa parte no entendí. Bien, para que haya huecos, los factores que están en el numerador y en el denominador tienen que ser los mismos. En este caso, ¿cuál sería el 0 del numerador?
acá lo podemos ver, el 0 del numerador sería menos un tercio. Ve que si toma menos un tercio, ¿sí? Y ve que en el denominador puede tomar menos un tercio, no hay problema. ¿Y cuál es el 0 del denominador? Es 8. No tienen ningún factor en común, o sea, no tienen ningún 0 en común numerador y denominador. Entonces no lo simplifico. Cuando uno tuviera, ¿te acordás el caso que puse en la función que era x más 4 sobre x cuadrado menos 16? Tenían un factor en común numerador y denominador, por eso era un hueco, porque yo lo simplifico y pasa a ser otra función, digamos, equivalente en el dominio que tenían en común, pero la tengo que graficar a la simplificada. Y se le agrega el hueco que era el punto que tenía, porque es simplificado numerador y denominador, un factor que tenían en común. Como en este caso no hay ningún factor en común entre numerador y denominador, puedo ver que la gráfica no presenta huecos. Ah, bien, bien. Gracias, profe. No, por favor, si justamente para eso estamos, para reafirmar esos conceptos que estamos diciendo. Entonces esta función, así como está dada, no presenta huecos y sí tiene una asíntota horizontal y la asíntota vertical en i igual a 3. Fíjense en que acá el i igual a 3 no se veía, pero cuando x tiende a, como dice que es horizontal, a más o menos infinito, vamos a ver cómo va a ser el comportamiento, pero para eso está muy bueno ver los signos de la imagen. Los signos de la imagen yo voy a sacar justamente según la posición en que se encuentre el X. Ven que acá yo hago una recta donde tengo los valores que puede tomar X. Esta línea la hacemos punteada porque hemos dicho que X no podía ser 8. No importa en qué escala está, pero hay un valor que se identifica, que serían los X que estarían dando un valor 8, y este valor, bueno, que he puesto el menos un tercio, que es donde la función se hace 0. Obviamente, en x igual a menos un tercio toma el valor 0, el valor de x, ¿no es cierto? Entonces la función que yo voy registrando, necesito ver, según la posición que tome el valor x, en x igual a menos un tercio sería 0, para los valores mayores, es lo que vamos a analizar, si toma valores positivos o negativos, cómo se registra la imagen. Entonces, los factores involucrados son el 3x más 1 y el x menos 8. Justamente el cambio del numerador está en menos un tercio, que es el que marco. Y en este valor marco el 8, para poder ver el cambio de signo que va registrando cada factor. Cuando hago 3x más 1, estaría en 0, en menos un tercio. Hacia la derecha va a ser positivo, y hacia la izquierda va a ser negativo. ¿Se acuerdan cómo analizábamos los signos de este factor? ¿Sí? El otro factor que está involucrado es el x menos 8. El valor x menos 8 se haría 0 cuando x toma el valor 0, pero estaba prohibido, entonces lo hago en línea punteada. Y obviamente, en 8, si el valor que toma x es mayor que 8, este factor x menos 8 aportaría un signo positivo a el valor, o sea, este factor aportaría a este cociente un signo positivo. Y hacia la izquierda, un signo negativo. La función va a ser el cociente de estos dos valores. Entonces vemos cómo se comporta si x es menor que menos un tercio, este factor aporta un signo negativo, este factor aportaría un signo negativo, y en el cociente la función me estaría registrando una imagen positiva. Cuando estoy en esta posición para los valores de x, o sea, entre menos un tercio y 8, este factor aporta un signo positivo, este un signo negativo, y en el cociente, que es el valor de la imagen, sería negativa. O sea que yo estoy registrando los valores de la imagen, que lo construyo a través de los factores que componen esta función. Y luego, para los valores de x mayores que 8,
Este factor aporta un signo positivo, este otro factor también, y el cociente hace que la imagen que yo registre, cuando X toma valores mayores que 8, sea una imagen positiva. Entonces, justamente, si X tiende a más infinito, o sea, valores más grandes, puedo ver que la imagen que yo voy a registrar tiene que ser positiva, mientras que a la izquierda, para valores que X tiendan a menos infinito, la imagen también es positiva. Eso también me va a hacer que yo pueda registrar en una gráfica y volcando los datos que hemos seleccionado, vamos a ver que los intervalos de los signos van a ser la función, que eso pedían en las consignas, que ya lo vamos a ver en el práctico, me decía cuando la imagen es positiva, f de x va a ser mayor que 0, donde desde menos infinito hasta 1/3, unión, porque ahora voy a tomar todas las imágenes positivas. O sea, acá hay un sector donde es negativa, y el sector donde es positiva es desde menos infinito a menos 1/3 abierto. ¿Por qué abierto? Porque justamente menos 1/3 vale 0, no es positiva. ¿Sí? Ahora, si yo pongo mayor o igual que 0, lo incluyo al menos 1/3, si no lo dejo afuera. Unión desde 8 a más infinito o a infinito. ¿Y dónde registro imagen negativa? En el intervalo que va desde menos 1/3 a 8, abierto, y la gráfica volcando todos estos datos sería, lo primero que hacemos es, bueno, los ejes. Esto es un bosquejo, obviamente. Trazamos entonces, teníamos una asíntota vertical en x igual a 8, es la que trazamos en línea punteada. Había una asíntota horizontal en x igual a 3, en y igual a 3, volvamos a repetir. Asíntota vertical en x igual a 8. Entonces en 8, que era el valor que estaba prohibido en el dominio, que no era un hueco, era una asíntota vertical. Entonces la transporto de acuerdo al relevamiento que he hecho en mi estudio. Luego trazo la recta horizontal, que en el estudio de la imagen nos salía como asíntota horizontal. De todos modos, fíjense en que, como tenían igual grado numerador y denominador, teníamos que es lo que habíamos definido como asíntota horizontal. El grado del numerador es 1, el grado del denominador también es 1. Entonces, la asíntota horizontal es el cociente de los coeficientes principales, que era 3 sobre 1, o sea, y igual a 3, que coincide con el valor que me dio aquí, que no podía ser 0. Entonces, y igual a 3 es una asíntota horizontal. Una vez que tengo esto, ya me está dando más o menos la forma. Y además, volcando el estudio de los signos, fíjense que cuando x, acá bueno, no se ve, pero justamente en menos 1/3, tengo el 0, y estos valores me dan, ven, para los mayores que menos 1/3, veo que la imagen es positiva. Entre menos 1/3, ahí hay un pedacito que va hasta el 0, desde menos 1/3 hasta el 8, la imagen es negativa, y para los mayores que 8, la imagen es positiva y se encuentra por encima de la cinta. Bueno, si uno quiere puede dar valores intermedios para ajustarse y ver qué valor está resultando. Por ejemplo, en una tablita uno le puede dar, qué sé yo, el valor 10, por decir así. Entonces me daría, si yo doy a x igual a 10, me daría 31, o sea, 3 por 10, 30 más 1, 31, y 10 menos 8, 31 medio. Entonces ese valor, el 31 medio, que da más o menos 15 y alguito, cuando le doy el 10, lo grafico como para tener un captador. Y fíjense en cómo subió la imagen cuando x está siendo mayor que 8. Está por encima de la cinta. Mientras que si le doy un valor como para poder hacer el gráfico, a ver qué valor podría ser el de un medio, no sé, este pareciera que es el menos 5, qué sé yo, 3 por 5, 15, más 1, 16, y 16 quintos,
y hago, si habíamos dicho, el menos 3, bueno, dan ese valorcito y pueden ver que el valor es positivo. Y para dar otro valorcito, como para hacer mejor la gráfica, pero si no, un esquema ya lo podemos tener de acuerdo al estudio que hemos tenido de signos y una localización de la imagen. Entonces ya puedo hacer un bosquejo en forma aproximada. No sé si tienen alguna pregunta, pasamos a otro ejemplo. Bien, podemos ver que en este, si me pidieran cuáles es los intervalos de crecimiento o decrecimiento, gráficamente, una vez que ya tengo la gráfica, para no hacer todo el estudio, puedo ver que acá la función es decreciente en todo el dominio. ¿Ven que esta baja y esta baja? Entonces, puedo decir que la función es decreciente en todo su dominio, porque sería en todos los reales menos el 8, o bien lo puedo decir como intervalo, ¿no? Ahora vamos a ver el caso en que me dan una gráfica y yo tengo que hacer un relevamiento de la función del gráfico para poder encontrar una posible formulación para esa gráfica, que es lo que tienen en el práctico, por eso estoy siguiendo este orden, ¿no? O sea, me dan esta gráfica y yo debo hacer un relevamiento. Ahora el caso inverso, me dan la gráfica y yo tengo que encontrar una posible formulación para esto. De acuerdo al gráfico, hacemos un relevamiento que veo. La asíntota vertical. ¿Dónde estaría la asíntota vertical? Miren. Esta es lo que está punteado, esta es la asíntota vertical, esta es la asíntota horizontal. ¿Qué puedo registrar? Asíntota vertical. -1. Menos 1. Perfecto. ¿Y asíntota horizontal? El 2. 2. El 2. Que lo veo claramente que es el 2. ¿Sí? Bien. Entonces, la asíntota vertical va a ser un valor que se va a ir al denominador. El x igual a menos 1, ajá, en el denominador va a estar el factor x más 1, porque va a ser un 0 del denominador exclusivamente, ¿verdad? ¿Entienden cómo vamos haciendo esa relación? Sí. Leo la asíntota vertical, ¡sac! X más 1 es un factor del denominador que tiene que estar escrita en la formulación cuando la encuentre. Ahora, yo he leído la asíntota horizontal que es i igual a 2. Como no es 0, quiere decir que el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. ¿Sí? Y entonces el cociente de los coeficientes principales daría 2 sobre 1. En principio puede ser que A sea 2 y B sea igual a 1, o podría haber sido 4 y 2, porque al simplificarlo, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a sacar valores que serían los que se leen en forma directa. Por eso es que uno dice del relevamiento, voy a sacar una opción, pero podría ser un factor de las mismas opciones. No sé si comprenden lo que estoy diciendo. O sea, no sé si me hago entender. 2 sobre 1 sería la relación que obtuve al tener el mismo grado de la asíntota horizontal. Entonces yo le asigno que el coeficiente principal del numerador es 2 y el coeficiente principal del denominador es 1. Pero bien podría haber sido 4 y 2, porque al hacer el cociente me hubiera dado 2 también. ¿Me explico? ¿Captan? Pi. Bueno, parece que sí o parece que no. La asíntota horizontal, leo 2. Cuando la asíntota horizontal me da un número, quiere decir que el grado del numerador del polinomio que se encuentra en el numerador de la función racional es el mismo que el grado del polinomio que se encuentra en el denominador de esa función racional. Entonces, el cociente de los coeficientes principales me quedaría 2 sobre 1. Entonces yo le digo, bueno, A va a ser 2 y B va a ser 1. Entonces ya tengo una
posible formulación, que sería el f de x igual a 2x más c, porque no lo sé, sé que el coeficiente principal es 2. También podría haber puesto 4 sobre 1, 4 sobre 2, pero nosotros vamos a escribir los principales. 2, coeficiente principal, 1, coeficiente principal. En el denominador, el factor x más 1. En el numerador, no sabemos cuál es el 0, pero sí tenemos este punto que, de acuerdo a la gráfica, me va a permitir localizar esta variable que sería esta incógnita, que sería el valor c. Porque cuando x valga 0, yo tengo que leer el 1, que ahora no lo veo. Entonces, como yo tengo el valor, no es 1, esto es un medio, que he puesto acá. Cuando x vale 1, que tiene distintas escalas, ¿ven? Cuando x vale 1, este punto, cuando x vale, ay, ¿qué es esto? ¿Está mal puesto? Cuando x en la función, cuando x vale menos un medio, acá está. Uso este punto, también podría haber puesto este, ¿no? Cuando x vale 0, vale 1. ¿Cuál es? 1. Cuando x vale un medio, está mal hecho esto. Cuando el... Sí, ahí tendría que haber sido, cuando vale menos un medio, vale 0. Claro, sí, no sé qué he hecho acá. Bueno, cuando x vale menos un medio, y vale 0, o bien, he mezclado los dos puntos, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 1. Sí, está mal hecho. Este era 0 acá. A ver si me permite corregirlo. Ah, sí, sí, sí. Sí está esto. Cuando x vale 0, ahí está. Más bonito todavía. Cuando x vale 0, y vale 1. Entonces este era 0. Acá sería 0. Acá sería 0. Y c vale, no es este valor, no es este valor. Vamos a tachar. C sería igual, entonces, ¿a cuánto? Está más fácil todavía. ¿Cuánto vale C? 2 por 0, 0, más C, sobre 1, o sea que C vale 1. Entonces, nuestra f de x, bueno, ahí estamos escribiendo una que no era, esta era otra vez. ¿Por qué? Porque hemos hecho distintos valores, ¿no? Claro, es que la escala parece un medio ahí. Pero es 1. Bueno, nuestra f de x entonces sería... claro, lo que quería era que salga el 3 medio y ver que podía haber sido 4 medio y que se verificaba, ¿no? Lo quise hacer así, pero erré el punto. Entonces ahora, ya no está el lapicito, nuestra función entonces, f de x, el c vale 1, sería esta. Ahora, si el punto en que me hubieran dado la gráfica era, en vez de este el 0, hubiese sido menos un medio, como están estos cálculos, fíjense en que al poner y resultar el 3 medios, sacaba como un denominador acá en el numerador, y me quedaba 4 medios. ¿Ven que decía que el coeficiente principal es 4, y el coeficiente principal del denominador 2, y 4 sobre 2 me daría la asíntota vertical que era 2. Bueno, no era esa la gráfica, pero se entiende que hemos hecho un relevamiento y a veces con este mismo error, a pesar de que hemos tenido un error, me ha permitido que podamos visualizar que la intención era que se aprenda. O sea, del error estamos aprendiendo y es lo que pasa que a veces uno se puede equivocar. El asunto es que se entienda cómo es el procedimiento que hacemos a hacer este relevamiento. Bueno, a continuación, ahora en el práctico, dice,
Esto ya es parte del práctico. Fíjense en que no lo expresé en el... No hay una explicación, pero vamos a ver cómo funcionan ustedes al hacer esto. Me dice en el punto A, tengo la recta, o sea que me lo dan en forma verbal. No tengo ni el gráfico ni la formulación, pero me dan algunos datos, indicios, y que yo tenga que hacer la gráfica y la formulación, o qué es lo que pide, ¿no? A continuación dice, ¿qué pide la consigna? Hallar la expresión algebraica de una función racional f que cumpla las condiciones dadas a continuación. O sea, la recta x igual a menos 2 es asíntota vertical. ¿Sí? La recta y igual a 2 es asíntota horizontal. Y me dice que la gráfica pasa por el punto 1 medio 0. Obviamente, ahí dice que la función que estoy buscando es una función racional. ¿Están ahí, chicos? ¿Entienden qué es lo que se está pidiendo? Sí, profe. Bien, esto está en el práctico. Sí, profe. El ejercicio 1. Ve que ya estamos listos para hacer. Necesito buscar una función racional que cumpla con que x sea igual a menos 2. ¿Qué se desprende si me dicen que hay una asíntota vertical en x igual a menos 2? El denominador. Claro, al ser x igual a menos 2, una asíntota vertical, ahí mismo, ¿qué hace? X más 2. X más 2 va a ir en el denominador. Perfecto. Sí. ¿Ven? ¿Sí? Listo. Ya sabemos el denominador de esta función. Ahora, ¿qué sabemos? Cuando me dicen que y es igual a ¿cuánto? A 2. A 2. A 2. Y igual a 2. ¿Qué sabemos? Que es 2 sobre 1. O sea, n, que era el grado, Que sería 2. Es igual a 2. los grados son iguales. ¿Ay? Los grados son iguales. No sabemos cuál, pero sabemos que los grados del numerador y denominador van a ser iguales. Y yo voy a plantear entonces que la asíntota horizontal es... Profe, ¿puedo preguntar algo? Sí, pues, dale. ¿Por qué dice que los grados son iguales? ¿Cómo dice eso? No, esa parte me perdí. Perdón. La función racional es el cociente de dos polinomios. ¿Sí? Sí. En las definiciones que habíamos dado de asíntota horizontal, cuando tengo un número de asíntota horizontal distinto de 0, Ajá. significa que el grado del numerador es idéntico al grado del denominador. Y la asíntota me informa, al decirme que i es igual a 2, que el cociente entre los coeficientes principales del polinomio del numerador sobre el polinomio del denominador tiene como resultado hacer ese cociente, va a ser 2. No necesariamente A va a ser 2 y B va a ser 1, pero sé que el cociente va a resultar 2. ¿Está bien? 2. Ahora, Sí, sí. si me hubieran dado que la asíntota horizontal era i igual a 0, significa que el grado del numerador es más chico que el grado del denominador, y no necesariamente es una constante. Por ejemplo, si yo tuviera x sobre x cuadrado menos 3, por ejemplo. Ahí tiene una asíntota horizontal que sería 0. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una función racional que dice 2x cuadrado sobre x cuadrado menos 3. ¿Ven que tienen el mismo grado? Y di el coeficiente principal 2x cuadrado sobre x cuadrado menos 3.
que también me daría asíntota horizontal 2. Tienen el mismo grado. No quiere decir que tenga un único factor. ¿Está bien? Sí, está bien. Y obviamente, si no hay huecos, porque ahí no me informan que hay huecos, quiere decir que no tiene factores comunes entre numerador y denominador, porque ahí en la descripción no dice que tenga un hueco la función. Entonces, la asíntota vertical me da como único factor en el denominador. ¿Está bien? Sí, profe, sí, gracias. Vamos. Bien. Ahora, ya tengo esto. Ahora me dice que me da la gráfica pasa por un medio cero. Es muy parecido al ejemplo que recién hicimos, que si bien el relevamiento no viene de una gráfica, sino que me dieron directamente las condiciones, o sea, la consigna, me da un relevamiento que hasta podríamos hacer un bosquejo, ¿verdad? Porque yo bien podría haber hecho, a ver si me puedo dibujar, podría haber hecho, bueno, hago los ejes, estos son los ejes X e Y, y entonces en otro color voy a hacer, dice que tengo asíntota vertical en -2, esa la voy a hacer, bueno, pues supongamos que ahí sea el -2, la voy a hacer, no puedo hacer punteado, pero voy a dibujar esta recta, sería en -2, ¿sí? ¿Dónde está la lapicerita? Ahí, escribimos ahí. Este sería el -2, asíntota vertical. Uy. Ay, ¿quién borra? Ah, entonces sí pueden escribir ustedes. Ah, ¿Sí? no, profe, es que usted eligió un marcador y ese marcador es para marcar nada más, o sea, se borra solo. Ay, qué El infeliz. lápiz. Y no me deja, no tengo la lapicerita ahora. Bolígrafo evanescente. Bueno, no importa. Bueno, ahí teníamos el -2. Y la asíntota horizontal, que la vamos a dibujar en verde, dice que era en I igual a 2. Más o menos ahí. Bueno, ¿sí? Entonces ya tengo la gráfica esta. Tienen el mismo grado. Y después tengo como dato el punto 1/2, 0. O sea que cuando X vale 1/2, leo el 0. Bueno, ahí, supongamos ahí, el puntito este. Se desvanece todo. Pero más o menos se dan cuenta, ¿no es cierto? Y bueno, escriben entonces cómo va a ser la función. Nuestra f de x. Uy. Nuestra f de x, ¿cómo va a ser? En el 2x numerador, más ¿qué voy a c, leer? 2x más c, Bien. 2x más c. Entonces, ¿ya lo sabe? ¿Ya lo sé? No. Sobre x más 2. x más 2. Muy bien. Bueno, y con el punto voy a poder despejar. ¿Sí? Uno va a sacar la básica. ¿Ve? Tienen el mismo grado. Ahora, supongamos que yo le hubiera querido poner que sea al cuadrado el x. 2x cuadrado más c. Entonces arriba tendría que ser, abajo en el denominador, x más 2 al cuadrado. Tendría que tener el mismo grado. Que también resultaría una gráfica que tendría esas características, aunque el bosquejo sería diferente. Pero no nos vamos a complicar, siempre vamos a sacar la básica. ¿Ok? Ahora, como dice que en el punto x igual a 1/2, o sea, yo le voy a dar 1/2 aquí, y acá en vez de y voy a poner 0, y voy a despejar de ahí el valor de c y encuentro la fórmula. No me pedían la gráfica. Pero bueno, si ustedes la quieren hacer, ya saben que en la gráfica tendríamos que tener, estas serían las características principales, asíntota vertical en -2, ahí vamos a poner el -2, y tendríamos la asíntota vertical en I
y la horizontal en y igual a 2. ¿Sí? Y bueno, la gráfica de chin, chin, o sea, fíjense que puede ser para arriba, para abajo, pero depende del valor cuando ya le dan el C. Después cuando X valía 1/2 teníamos un punto de la gráfica, y si ese valor en X igual a 1/2 me da un 0 de la función, ya lo tengo al 0. ¿Sí? Podemos pasar a otro punto. Y ahora... Ahí tenemos que reemplazar entonces las X en un medio y la Y con el 0, ¿no? Claro. Para empezar. La gráfica. Para. La X, 1/2. Muy bien. Sí. Ahí está, salió el lápiz. En vez de X, o sea, ¿qué vamos a poner acá? 0, porque dice que Y es 0. Igual, si X vale 1/2, entonces acá ya me va a simplificar y me queda 1, o sea, 1 más C, Sí. Lo que sale sobre, menos 1. 1. como 1, si es 1/2 el X. Sí, disculpe. Entonces me queda 1/2, saco factor 5/2. 5/2, sí. Sí. Bien, o sea, acá les pongo el 5, y arriba voy a multiplicar por 2. Así ya vamos. ¿Me siguen, no? Sí. Este Sí. 2 pasa chum, así, la regla de la oreja se llama. Así le llaman, ¿no? Hoy. Bueno, ese era un paréntesis. Entonces me queda 2 más 2C, o capaz que no convenía, ¿no? Pero Sí. ahí vos tenés que reemplazar, te quedaría 1 más C sobre 1/2 más 2. ¿Mm? Sobre, no, si, claro, 1/2 más 2, que es 5/2. Y este es el paréntesis. ¿Sí? 5/2, 1/2, 2 Bien, por bien, 2, bien. 4, 5/2. Entonces de Pero acá, bueno, no te convenía porque directamente lo pasás multiplicando. sí, bueno. Entonces acá, ¿qué nos queda? Sí, no me convenía, pero multiplicamos para allá. Volvamos acá al 2. Ahí está. Lo dejemos nomás. Ya tocó el borrador y ahora no aparece el lapicito. ¿Qué hice? ¿Por qué ahora no me sale el lapicito? Bueno, ¿ya han sacado cuánto da el C? Bueno, pasa esto. Acércate hacia arriba para que se desplieguen las herramientas. Sí, es lo que hago y no me deja. No sale nada. Archivo, formato. Bueno, ¿cuánto da C igual a? Si paso el 5/2 multiplicando para allá, C vale, Eh, para que sea C más 0. 1 igual a 0. 0. ¿Cómo va a ser 0? C no. No pasa multiplicando, que no se hace 0. Ah, claro, sí. Entonces, ¿cuánto vale C? Menos 1. Menos 1. Entonces me queda 2x menos 1, que no lo puedo escribir. Sí. ¿Entienden lo que me pasó? Sí. No lo puedo escribir. Menos 1, sí, tienes razón. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver si acá lo puedo escribir. Va acá. Entonces de ahí me queda entonces que C es igual. ¿Lo ven todos, chicos? ¿Está bien? ¿No me equivoqué, no? Bueno, C igual a menos 1, lo reemplazamos y nos quedaría entonces la función 2x menos 1 sobre x más 2 sería la formulación que representa, una de las funciones que representa las características presentadas en la consigna. ¿Estamos ahí? ¿Puedo pasar que sigue?
A ver si me deja pasar el que sigue, porque cuando tocamos acá ya se complica. Ahí está. En la otra consigna dice, la recta x igual a 1 es asíntota vertical. Entonces ustedes ya, chun, 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 ya saben. La recta y igual a 2 es asíntota horizontal. Y la gráfica de f tiene un hueco en el punto 0, 1. A ver qué me cuenta. Al decir que la recta tiene una asíntota vertical en x igual a 1, ¿qué sé? El denominador es x menos 1. En el denominador se encuentra un factor que es... Ay, ya la fiero. Bien, ya sabemos entonces... borra todo este. Borra un pedacito. Bueno, vamos a ir aprendiendo a usarlas. Voy a usar esta herramienta, aunque quede feito y no la del Zoom, porque así queda grabado esto. Entonces, x igual a 1 estaría en el denominador, ¿qué factor? X menos 1. Muy bien, porque al ser un 0, el factor x menos 1 sería un 0 de la función. Pero también hay un hueco. Si x vale 0, yo tendría que leer un y igual a 1. En la función ya simplificada. Ya. Y igual a 1. X vale 0. Ahí estoy diciendo que X no puede valer 0. Porque es un hueco. ¿Entienden eso? Es un hueco de la función el X igual a 0. Cuando X valga 0, si es un hueco, está prohibido para X tomar el valor 0. ¿Entienden esa cuestión? Vamos. Uy, que se borró todo. A ver. Bueno, se borró todo. Pero volvamos a escribir. Bueno, vamos primero, vamos por parte, como diría Jack, el destripador, ¿necesito? Bueno, x igual a 1 es una asíntota vertical. Esa se la tienen bien clarita de que x menos 1 va a ser un factor que va a ir en el denominador en forma exclusiva de la función. Ya tengo parte de lo que sería nuestra función racional. El x menos 1 va en el denominador. Entonces ya tengo el x menos 1. ¿Qué otra cosa obtuve? Yo ya sé que si la asíntota es igual a 2, la asíntota horizontal, acá va a haber un 2x Más C. Bueno. ¿Qué otra cosa sabemos? Fíjense, si yo pongo acá una x y acá una x, tendría como factor común
en el numerador un X, o sea, miren, pongo la X. Y acá también. ¿Sí? Yo tendría que simplificar esta X, ¿ves? Estaría en el numerador y en el denominador. Acá hay un por, ¿no? Acá también. ¿Ven? Como yo lo simplifico, quedaría afuera esta X. Hay un hueco ahí. Y el hueco estaría justamente cuando X vale 0, que acá no lo puedo tomar en esta función sin simplificar, pero el I daría 1. O sea, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 1 y el menos 1. El 1. El dominio es la primera componente. No el 1. Así el 1. Es el 1, ¿y qué otro valor? Pero mírala, se me va. El 1 no está. Ya se ha ido esto. Esta la tienen clara, ¿no es cierto? Y si hay un hueco, tampoco está el 0. Chicos, el hueco este marca el 0. Ven que no puede tomar ni el 1 ni el 0 porque es un hueco. Y si hay un hueco, quiere decir que X no está. X igual a 0 no está, por eso hay un hueco en la gráfica. Y que en la imagen le correspondería un 1, que tampoco va a estar en la imagen, porque si no está en X igual a 0 en el dominio, tampoco puede reflejarse el I igual a 1. Fíjate que cuando yo simplifico, a ver si me permite tomar otro colorcito acá. Ah, esta no tiene. Es que está en una versión vieja, el del año pasado, no tengo la versión nueva del PowerPoint, que me permitía cambiar de color, esta no me permite. Entonces lo vamos a anotar con esto. A ver si me sale el lapicito, por favor. Qué gracioso, no me deja el lápiz. Bueno, vamos a entonces a cerrar esto. ¿Entienden el hueco, chicos? No lo entienden todavía el hueco. El hueco, fíjense que si uno mira así, los valores que están en el dominio, ni el 1 ni el 0. Pero resulta que este valor, que X no puede estar en el denominador, está en forma simultánea en el numerador. El factor X sería X menos 0, propongo X nada más, ¿sí? El factor X menos 0, porque el 0 es una raíz del numerador y una raíz del denominador. Pero como está en forma simultánea, acá, ahí está, yo lo puedo simplificar. Y me quedaría esta nueva función con este valor simplificado. Fíjense que el grado del numerador sería 2. El grado del denominador también sería 2. Pero uno de los factores ha sido simplificado porque hay un hueco. ¿Por qué hay un hueco? Porque en forma simultánea el factor X menos 0, o sea, X sola, está en el numerador y también en el denominador. Entonces pasa a ser un hueco, no una asíntota vertical. Las asíntotas verticales son los ceros que se encuentran en el denominador de la función racional, pero que son ceros exclusivamente del denominador y no también del numerador. Si no, es un hueco. Ahora se comprende lo que es el hueco, chicos. El hueco me está informando que la función ya simplificada, sí, porque en esta que está simplificada, donde no va a estar lo amarillo, yo sí puedo reemplazar el X igual a 0. El X igual a 0 lo puedo reemplazar. Y quiero que la imagen sea 1 en el hueco. O sea, para el hueco,
que voy a escribir 1 igual, cuando x vale 0, acá me va a quedar ya simplificado, ¿no? El hueco viene a ser en la función que me queda cuando ya simplifico el factor común. Entonces ahí voy a poner 1, que es la imagen que registro en el hueco, que sería la función sin el dominio donde estaba el 0. Esta función, simplificado el factor x, el dominio sería todos los reales menos el 1 nada más. En esa función sí puedo darle el valor 0, y la imagen tendría que ser 1. Pero ese valor que voy a obtener, justamente, cuando le doy el valor 0 e iba a valer 1, me va a permitir visualizar el valor de la constante C, que va a ser, cuando x vale 0, C menos 1, entonces esto me va a permitir ver que el valor de la constante que estoy buscando es menos 1. Ahora, la función original, cuando yo ya le doy el valor menos 1, no va a ser la simplificada. Ahora sí voy a escribir con esta. Nuestra f de x, ¿cuál va a ser? Escucho. Fíjense en que si yo ahora escribo, el factor que acabamos de encontrar sería... Sería 2x más b menos 1 sobre x menos 1. ¿O me equivoco? Sobre X menos 1. O sea, eso entre paréntesis. sí, x menos 1. Sí. Pero va por x abajo. Entonces, esta, yo puedo hacer directamente, podría escribir 2x cuadrado menos x, ven que si no está sacado el factor, yo no lo iba a ver, sobre x cuadrado menos x. Cuando saco el factor común x, lo simplifico, y me quedaría la función 2x menos 1 sobre x menos 1, que sería la función que estoy viendo ya simplificada. Pero al tener un hueco se me está informando que hay otro valor que no puede estar en el dominio, que es el 0, el 0. Este 1 lo hemos obtenido justamente, fíjense que si yo daba esta función, y ustedes no sabían que había un hueco, la analicemos. Simplificaríamos el valor, observen acá, a ver, vamos a hacer esto, así, a ver si ahora me permite dibujar acá. Si les daba este ejercicio, yo simplificaba este valor, que es común, y me quedaría 2x menos 1 sobre x menos 1. ¿Cuál sería la asíntota vertical? Si doy esta función. 1. ¿El 0 es una asíntota vertical? Hace 0 el denominador. No es una asíntota vertical porque también estaba en el numerador ese factor. Ven que si x tomara el valor 0, el denominador, yo estaría dividiendo por 0 y eso está prohibido, eran los ceros del denominador. Los ceros del denominador serían el 1 y el 0. Pero este 0, está en forma simultánea también en el numerador de la función. Por lo tanto, no es una asíntota vertical, es un hueco. Y el hueco, yo estoy diciendo que el hueco está en x igual a 0, pero ¿para qué valor de y? Entonces yo lo reemplazo acá ahora. Cuando yo le doy el valor 0 a la función, que no puede tomar valor 0, pero una vez que yo lo simplifiqué, sé que estoy frente al hueco.
Entonces esto me quedaría menos 1 sobre menos 1 y me daría el 1, que es el valor que me está diciendo que tiene como imagen el hueco. ¿Se comprendió? Sinceramente, yo me mareé con las X, pero ya voy a repasar. Bueno, veamos. La función, cuando yo la simplifico, esta función, al estar simplificada, me queda esta, sin esta X. O sea, me quedaría Sí. f de X esto es importante porque este es muy de parcial, chicos. Les van a dar un hueco, y si ustedes no lo captan al hueco, el hueco va a estar en el corazón. Entonces les queda una función simplificada. Yo ya saqué el X que estaba como factor común y me queda este valor. Fíjense en que el dominio de la que estaba arriba eran todos los reales menos el 1 menos el 0. Cuando yo simplifico, el dominio de esta nueva función sería todos los reales menos el 1. Pero yo el 0 lo acabo de simplificar. O sea que para esta función, para que sea equivalente a la dada, tiene que tener un hueco, porque si el 0 no está, tampoco puede estar el 1. ¿Entienden el hueco que se produce? Porque si x toma el valor 0, que acá quedaría, ¿ves? Si yo le doy el 0, me quedaría menos 1. Si le doy el 0, me quedaría dividido menos 1. Menos 1 dividido menos 1 me daría 1. Entonces, si el 0 no está, el 1 no puede estar, porque el 0 estaba prohibido para la función original. Yo lo simplifiqué, pero la función original me decía que el 0 no podía estar. Entonces, si el 0 no está, tampoco puede estar el 1. Y por eso es que se llama hueco. Porque ahí tengo la función con agujerito. ¿Entienden? Tiene un hueco, un agujerito, que está en el punto 0, 1. Creo que ahora sí me comprendieron lo que es el hueco. Sí. O sea, porque no lo tomo. No lo toma. Y si X no puede tomar 0, el Y no puede ser 1. Porque en esta función acá yo sí podía tomar el 0, pero no sería la original. Yo al simplificar, justamente simplifiqué la gráfica, pero es equivalente a esta gráfica completa con un hueco que sería el 0, 1. Sería esta función en todo el dominio de los reales menos el 1, pero con un hueco que sería un agujerito en la función en el par ordenado 0, 1. ¿Ahora sí? Sí. Ahora, profe, y si, por ejemplo, la X me da un 2 y me dice hay un hueco en el punto y la X me debe el 0, me dan un 2 Y bueno, vos tenías y que haber igualado a 2 en la imagen. ah, Entonces bien. quiere decir que el seno era 1. Justamente este dato es un punto que, si bien no está, me sirve para poder encontrar el valor de C, porque a partir del hueco hemos encontrado el valor de C, que era este C que estaba acá. Porque yo no sabía si era, por si fíjense que si yo no ponía el C, el X era otro 0 más, y me quedaría 2X cuadrado. Siempre Entonces, cuando no, haya un hueco tengo que multiplicar por X. espera, el hueco, ¿por qué por X? Porque decía que era 0. Si hubiese Claro. sido 1, el hueco hubiese sido X menos 1 sobre X menos 1, porque en 1 estaba el 0. ¿Se entiende? Como dice 0, quiere decir que es X, el factor es X menos 0, pero uno no pone X menos 0, ¿qué ponemos? X, Claro. no ponemos X. X menos 0. ¿Ven? Que sería X menos 0, Sí, sí. porque 0 menos 0 es 0, pero entonces X menos 0 me queda X, ¿ven que lo he puesto X? X. Ahora sí, Sí, ahora sí, profe, muchas gracias. ¿ven? A ese X, por eso he puesto X solita la X, porque decía 0. El factor es X solita. Bueno, todos esos aportes han venido re bien para que todos comprendan, ¿ven? Que este hueco hace que no tengamos un hueco en el conocimiento, lo vamos comprendiendo, ¿está bien?
Entonces, ese punto es un agujerito que se ve que es muy pequeñito, pero nosotros lo vamos a tener que graficar, porque el par ordenado 0, 1 tiene que ser un hueco en la función, que va a ser esta función completita, pero con un hueco en el punto 0, 1. Bien, creo que vamos bien ahora. Vamos a ver, pasemos al punto 2. Ah, mira, queda, si no borro, ahí está. En el punto 2 dice, para las siguientes funciones determina dominio, imagen, intersección con los ejes, asíntotas, paridad y tabla de signos. Sí. ¿Querés que explique yo eso? Por su pollo. Justamente ahí queda clavadito. Pero creo que ya tienen más o menos las herramientas. ¿Sí? Ahora sí voy a dejar de compartir y esta parte se la dejamos a la profe. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que con lo que hemos visto han tenido un pantallazo general, han podido visualizar bien cuando hay una asíntota vertical, cuando hay una asíntota horizontal. La asíntota horizontal, si no era 0, son del mismo grado, sino el grado del numerador, si la asíntota es 0, la asíntota horizontal, el grado del numerador es más chico que el del denominador. Hasta eso la profe ya va a ir poniendo las cosas. Ahora, fíjense, en el ejercicio 3, también ese ya estaban en condiciones de hacerlo, porque también me da la gráfica y ustedes van a poder hacer el relevamiento y encontrar la formulación. Ahora, en cambio, en esta hay que hacer el estudio completo, un análisis general de la función, que es ver, Bueno, dominio, ¿me imagen. permitís allí? Así le explico. Ahí está, ahora se ve. Estaba esperando eso. Bien, entonces ahora, chao. Graciela, ¿sigo grabando o querés grabar vos? Grabo yo.